Para analizar el panorama del próximo mandatario de Brasil, nos acompaña desde Sao Paulo Carlos Turdera, periodista especializado en temas latinoamericanos y corresponsal de la revista Dirigentes. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo desde Santiago de Chile. Buenos días, Kevin, un gusto, un honor estar aquí contigo. Un gran saludo a la audiencia. Igualmente, Carlos. Bueno, quiero, antes de entrar en la arena política, en lo que no ha dicho Jair Bolsonaro, entrar con otra consecuencia, porque hace un rato abrió la bolsa de Sao Paulo con una caída de 2,1% en su apertura, luego de la victoria de Lula. ¿Era previsible que si ganaba el candidato, en este caso el presidente electo Lula da Silva, esto pasara, ¿no? Que hubiese una consecuencia directa en los mercados, al menos una voz de alerta? Mira, Kevin, tenía tantas probabilidades de que ocurra como tenía tantas probabilidades de que no, reflejando la división que existe hoy en Brasil, prácticamente mitad y mitad de la población en un lado y otro de la visión de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lula ha sido un artífice de un plan de gobierno durante sus presidencias que significó para el mercado un aliciente, un momento de conciliación de intereses y de prosperidad, digamos. Entonces, no era de esperarse que la bolsa reaccionara de manera negativa. Pero por otro lado, todo el nuevo contexto económico, post-pandémico, de guerra, de inflación, también hace que sus propuestas de gobiernos no caigan tan bien a los inversores y al mercado específicamente. Y esto podría explicar ese movimiento inicial de la bolsa, que tenemos que esperar aún el desarrollo de la jornada para ver cuál es la respuesta más consistente de los mercados. Lo que te puedo comentar, sí, es que hoy Brasil amanece con una realidad, como muy bien mencionabas, no citada, no mencionada siquiera por el presidente Bolsonaro, algo que es inusual en las elecciones democráticas, y que también despierta muchas dudas, suspicacias, incertidumbre sobre algo que ha dicho Lula en su primer discurso anoche en la Avenida Paulista respecto de entregarle la transición hacia el gobierno que iniciará el 1 de enero de 2023. Esto es algo que genera muchas dudas por el momento aquí y también se junta con una noticia reciente, Kevin, de una paralización en 11 estados, en 11 provincias de Brasil por parte de camioneros, movimientos que rechazan el resultado de la elección, lo califican de fraude y son movimientos afines al presidente Bolsonaro, afines a su liderazgo y que no están reconociendo entonces este resultado de las urnas. Por eso también es más intensa la expectativa respecto de lo que va a decir Bolsonaro en su primer pronunciamiento, que aún no se ha producido ya pasadas más de 13 horas del resultado de las elecciones. Carlos, el pronunciamiento de Jair Bolsonaro puede ser clave para esta movilización. Tú lo decías, son 11 estados donde se están realizando estas movilizaciones. Se cuestiona el resultado desde partidarios de Bolsonaro, si es que el actual presidente de Brasil, que debe seguir en el mandato hasta fin de año, llega a cuestionar el resultado de cierta manera, esto puede acrecentarse todavía, entendiendo además que él obtuvo el 49,1% de los votos. 58 millones de personas votaron por su proyecto político. Y además de esto, Kevin, muy bien observado, porque es su responsabilidad aplacar los ánimos de gente que claramente está al margen de la ley al no reconocer unos resultados que son transparentes y que han sido auditados y que son perfectamente claros, explícitos de la voluntad popular. Hay que agregar también a esto de que Bolsonaro obtuvo en esta segunda vuelta 7 millones más de votos de los que había obtenido en la primera vuelta, mientras que el avance de Lula para poder ganar esta elección fue de tan solo 3 millones respecto del número anterior. Entonces, esto también trae un elemento de preocupación sobre ese equilibrio de poder y considerando también el nivel de enfrentamiento que han tenido los dos candidatos durante la campaña electoral. También como resultado de esto ha quedado el país con 11 gobernaciones a cargo de la alianza que sustenta a Lula y 14 gobernaciones a cargo de los lineamientos de Jair Bolsonaro. Esto entonces aumenta la responsabilidad de Jair Bolsonaro de
minimizar, de aplacar, de neutralizar cualquier tipo de insurrección, que son los temores que venían durante la campaña de que el desconocimiento del resultado pudiera generar disturbios. Estos cortes están en pleno desarrollo, entonces es poco lo que sabemos aún, pero tampoco hay una manifestación de parte de Jair Bolsonaro que está siendo esperada con mucha ansiedad. Ese silencio puede generar precisamente que el clima se vaya tensionando mucho más. Carlos, te quiero preguntar por qué la diferencia de votos entre Bolsonaro y Lula fue de 2 millones, un poquito más, 2 millones de votos, pero los votos nulos fueron 5.700.000 votos. ¿Puede haber allí un argumento de Bolsonaro para decir que estas elecciones no son válidas o que pueden cuestionarse de cierta manera cuando la diferencia, o sea, puede estar definida por esos votos nulos o no válidos? Sin duda que es un área de votos que puede servir a los argumentos de Bolsonaro respecto de irregularidades en la votación. Él ya lo ha anticipado que podría haber fraude, ha llegado a convocar a diplomáticos de diversos países señalando sus preocupaciones respecto de un eventual fraude, porque en la teoría, en la visión, en su visión de lo que está ocurriendo, hay una conspiración internacional global en su contra, que se serviría tanto de la prensa como de encuestadoras, como también de las urnas electrónicas del sistema electoral, para quitarlo del poder y eliminar de esa manera la voluntad del pueblo que lo acompaña, digamos. Entonces, no es de extrañar que pudiera apelar a ese porcentaje de votos nulos y en blanco para argumentar que le corresponderían. Esto es mera especulación, sí, claro, naturalmente, porque tenemos que esperar los resultados. Lo que sí es claro que las elecciones han transcurrido en un clima de mucha tranquilidad, más allá de todas las expectativas previas y temores que había de que pudiera desbordarse, pudieran producirse descontroles. Ha habido algunos mínimos episodios durante la jornada. Algo que sí que trajo preocupación fue el control policial en el nordeste del país, una región que es tradicionalmente afín a Lula, pero el Tribunal Electoral ha descartado todo tipo de irregularidad respecto de esto y también el número de votos. Ha dicho el presidente del Tribunal Superior Electoral que ninguno de esos electores fue impedido de votar, de manera que el número final de votos no fue afectado por esas operaciones. Carlos, bueno, el último episodio electoral de elecciones para presidente que vivimos acá en Chile también se vivió en un clima bastante tensionado, pero que fue superado por la realidad. El alto porcentaje y la diferencia de votos entre Gabriel Boric, el presidente electo, y José Antonio Kast, el candidato perdedor de estas elecciones, hizo que incluso el candidato perdedor, José Antonio Kast, fuera al comando de Gabriel Boric a saludarlo, a felicitarlo, y no se produjera nada de esta situación. Y tú bien lo marcabas, y ayer lo decíamos, mientras iba actualizándose el cómputo de estos resultados, la diferencia entre la primera votación de Lula y el segundo turno, la segunda vuelta de la jornada de ayer, su crecimiento es menor al que tuvo Jair Bolsonaro, que sí creció muchísimo. Y eso genera también que haya mucha más gente decepcionada del resultado de las elecciones en esta jornada en Brasil. Además de la complejidad política que trae el Congreso, las gobernaciones, precisamente para un gobierno de Lula. ¿Cómo se puede vislumbrar los próximos años para Lula como presidente? Exactamente, Kevin. Esto es lo que se abre ahora, el horizonte que se abre de un desafío para Lula, que tradicionalmente tiene un talento, una habilidad que es la que le ha llevado a ser presidente 2 veces de Brasil y a colocar a Dilma Rousseff en la presidencia, en una tercera presidencia del PT, de aglutinar y de congregar diferentes partidos. Esta es una gran oportunidad en la que deberá demostrar si su talento para estas armonizaciones, para estas conciliaciones, aún se mantiene vigente frente a una radicalización del otro extremo, porque también tenemos que considerar que las presidencias de Lula se dieron en un momento global muy diferente del actual, sin tan solo mencionar la pandemia, la guerra, la inflación, también con una agudización de los movimientos de derecha, esa radicalización que estamos viendo en distintos países que establecen
un interlocutor, entre comillas, interlocutor mucho más duro de roer que las oposiciones que eran las de una década o 2 décadas atrás. Entonces, sí, en principio se plantea un escenario muy difícil, un escenario que tiende a la inercia, tiende a frenarse con esta composición parlamentaria en que la oposición va a ser muy fuerte a cualquier programa de Lula, y considerando aún más que los programas que trae Lula son radicalmente opuestos a los que están hoy, que son el establishment. Entonces, yo resumiendo diría que sí, que los 4 próximos años van a ser muy difíciles, principalmente el primer año en el que deberá concertar y poner la máquina en marcha, digamos, con todas estas condiciones adversas. Bueno, Carlos, la historia de Latinoamérica, al menos en Sudamérica, en esta parte del continente, está siendo bastante cíclica y podríamos decir repetitiva en las elecciones de los últimos 4 o 5 años, donde la centroizquierda está ganando más terreno, pero sobre todo las oposiciones les ganan a los oficialismos. ¿Hay un descontento ciudadano allí con lo que se viene haciendo y que no permite que haya gobiernos de continuidad en este sector del mundo? Sí. Lo que se ve claramente también en el resultado de las urnas es que hay tanto un descontento como un favor respecto de lo que se está realizando. En el caso concreto de Brasil y de la sociedad que ha votado por Bolsonaro, es el sector que se ha beneficiado de estos programas de desarrollo económico sin tal vez tanto énfasis en lo social, más allá de las recetas que durante la pandemia fueron necesarias a todos los gobiernos, independientemente de cualquier orientación ideológica que tuvieran, pero sí que es la característica de los gobiernos de Lula, que tienen un énfasis en lo social, más que en el desarrollo económico, tal como lo plantean los mercados. Entonces, parecía como que el signo de la época es encontrar el equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo económico, porque hasta ahora las fórmulas parecían ser excluyentes, o desarrollo económico o atención social. Y esto es lo que se observa aquí claramente en Brasil en esos porcentajes. Mitad prácticamente de la población considera que el gobierno de Bolsonaro ha sido beneficioso para la sociedad en su conjunto, y la otra mitad considera que no, porque no ha atendido cuestiones de demanda social urgente, sin considerar, digamos, que Brasil volvió al mapa del hambre. Hay 33 millones de personas que tienen estas dificultades. Entonces, sí, te diría que este resultado refleja ese descontento también con los resultados del gobierno. Muy bien, Carlos Turdera, solamente para finalizar un dato, entendiendo que no hemos tenido pronunciamiento alguno ni a través de redes sociales ni a través de declaraciones públicas de Jair Bolsonaro, uno tiene que empezar a buscar a sus cercanos, a ver cuál es el discurso que empiezan a armar. Y precisamente desde Chile, José Antonio Kast, de quien hablábamos hace un par de segundos nada más, a través de su cuenta en Twitter hace 12 minutos, comenta: el ajustado resultado electoral de Brasil, más allá del intervencionismo judicial y electoral, dice, refleja que Jair Bolsonaro sigue siendo un tremendo líder político para millones de brasileños, y cierra diciendo: la esperanza sigue intacta, tendremos que trabajar con más fuerza para defender la libertad. ¿Podría ser ese quizás el tono del discurso, entendiendo que todavía no tenemos el pronunciamiento del presidente actual de Brasil, Carlos? Kevin, me parece muy moderado la apreciación de Kast, porque justamente más allá de estas actitudes cuestionables del presidente Bolsonaro, que él incluso las ha asumido como parte de su personalidad polémica, más allá de todo eso, es un líder indiscutible. De 58 millones de personas le han dado el voto ahora contra 60 millones a Lula, o sea, son 2 gigantes de la política brasileña, de manera que naturalmente todo nos lleva a pensar que, considerando su relevancia para la vida política y para el futuro del país, tendrá un pronunciamiento acorde con las circunstancias y con las expectativas que la gente está teniendo en este momento tan difícil también de Brasil en el contexto global de crisis, ¿no? Exactamente Carlos, eso. Muy bien, Carlos Turdera, periodista especializado en temas latinoamericanos y corresponsal de la revista Dirigentes. Muchas gracias, un honor haber conversado contigo, que esté muy bien. Muchas gracias, Kevin, un honor para mí, un gran saludo para la audiencia. Chao, chao.